Diga conmigo, debemos defender la verdad. Debemos defender la verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es la verdad? Dice, la verdad es Cristo. Dice en el Evangelio de Juan, la verdad es Cristo. Él es el centro de toda la Biblia, inclusive el centro de la discusión. La verdad es Cristo. Él dice que yo soy la palabra. Todo lo que está ahí en la Biblia es Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, predicamos el jueves y te invito a que veas ese mensaje para que entiendas que Jesús es la palabra y que cada palabra escrita en esa Biblia es Jesús. Jesús en vida, Jesús en acción, Jesús como Dios mostrándose a este mundo. Amén. La discusión más grande es no sobre reconocer si Jesús vino o no vino a esta tierra, si existió o no existió. Porque si nos vamos al libro del Islam, el Corán, aparece Jesús mencionado 2 o 3 veces como un gran profeta. Hasta ahí. Si hablamos con un testigo de Jehová que sabe, no un principiante que no sabe ni para dónde va. Principiantes dicen que creen en Jesús porque todavía ellos nacieron con esa creencia, pero todavía no han sido metidos de cabeza en la doctrina. Pero si hablas con un testigo de Jehová, de esos que sí están profundizados, que ya pasaron tiempo ahí, te van a decir, no, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es un profeta. Si nos vamos a los escritos de los historiadores en Roma, porque era el imperio que existía, encontramos que Jesús sí existió. Hablan de Jesús los escritos. Josefo, Claudio, hablan de Jesús, de lo que pasó en la cruz. Es decir, el problema no es que Jesús no existió, sí existió. Entonces vámonos a la razón. La razón dice que Jesús sí existió. Ahora, las demás cosas, ¿cómo poder combatirlas? ¿Cómo poder decirle al mundo entero que era el Hijo de Dios? ¿Cómo poder mostrarle al mundo entero que resucitó? Y alguien me dirá, pastor, pero la misma pastora dijo lo que dice la Biblia, que Él se le apareció a los discípulos, les mostró que Él había resucitado. Sí, pero la misma Biblia, palabras claras de los sacerdotes, el mensaje que mandaron a difundir por el mundo era que Él no resucitó, que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, y que se dedicaron a difundir el mensaje que había resucitado. Pero la pregunta es, hay cosas que hay que creer, pero hoy vamos a hablar un poco de la razón. ¿Por qué? Porque hoy nuestro tema va dirigido ¿a quién? A cuando a usted le toque hablar con alguien que está o apartado del cristianismo. Mira, una persona pudo haber durado años en el cristianismo, inclusive haber servido, inclusive haber pastoreado, que cuando deja de caminar con el Señor parece que se le hubiera olvidado todo. Y no es que se le haya olvidado, no es que le haya dado amnesia, no, es que todo está en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ya no tiene relación con la persona, se corta toda sabiduría. Amén. Un día tuve la oportunidad de cruzarme con una persona que cuando me dijeron que había sido evangelista y busqué en Google por allá en los años 80 y 90, que había llenado estadios, que había hecho cruzadas, yo no lo creía porque ya lo conocí hace más de 2 años y él venía por la relación laboral, venía al almacén en ciertos momentos. Estoy hablando de algo que me ocurrió hace más de 20 años. Apenas estaba comenzando mi vida tanto laboral como cristiana. Y obviamente yo no le creía porque no podía ser que esa persona haya sido ese evangelista que estuvo bajo la cobertura del pastor Carlos Reyes. Un pastor famosísimo en Barranquilla, súper ungido en Barranquilla. Pero yo no voy a hablar de Carlos Reyes. Estoy hablando que el hombre estaba bajo la cobertura de Carlos Reyes. O estuvo. Pero cuando yo lo conocí ya no estaba ni en la iglesia. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, yo voy a hablar porque él debe saber de Biblia. Él debe saber de Dios. Y sabes, me evadía las
las conversaciones, me evadía las conversaciones. Y cuando ya logré con el paso del tiempo poder entablar una conversación con él, me daba cuenta que era hablar con alguien que ni siquiera había conocido al Señor. Unas apreciaciones tan normales, tan de niño, tan lógicas. Y yo me decía por dentro, ¿y dónde está? Y se lo dije, pero usted no fue el evangelista fulano de tal, que estuvo bajo la cobertura del pastor Carlos Reyes. Y me dijo, sí. Entonces, ¿cómo me puede hablar con semejante? Obviamente yo estaba en pañales. Y entonces yo le decía, ¿cómo me puede hablar si me estuviera hablando un niño acerca de Dios, como tan simple? Si usted fue un gran evangelista, si usted fue un gran hombre de Dios. Me dice, yo no quiero saber nada de Dios, hace más de 10 años, no. Y ahí terminó la conversación. Entonces cualquier persona alejada de Dios pierde esa conexión y todo pasa a ser lógico. Diga conmigo, lógico. Entonces tenemos que entender algo. Jesús vino a esta tierra y verdaderamente vino, y está comprobado por historiadores, está comprobado por los libros de historia, ahí están. Está comprobado al punto de que partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Entonces, ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es quién realmente fue Jesús. Para nosotros es el Hijo de Dios. Para nosotros fue el Hijo de Dios encarnado en una mujer virgen para venir a esta tierra como hombre, es decir, como usted o como yo, y poder caminar con nosotros, ser como nosotros, para poder vencer al mundo del pecado, de las llaves del pecado, de la muerte que tenía Satanás, y podérsela arrebatar a través de ¿qué? De caminar en este mundo como ser humano y no pecar. Dice la Biblia que fue el único que no pecó y por eso tuvo la autoridad. Alguien me dirá, pastor, pero ¿y si sí pecó y no sabemos? El diablo lo sabría. Vámonos a lo lógico. El diablo y los demonios lo sabrían si pecó. Entonces no tuviera la autoridad para ir al infierno. Dice la Biblia que bajó a los infiernos y le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Dice que después de haberle quitado las llaves de la muerte, de haber bajado al abismo, al infierno y subir nuevamente a la tierra, se le apareció a los discípulos por 40 días. Si nos vamos al libro de historia, el historiador Flavio Josefo, muy famoso como historiador universal, porque él copiaba todo lo que, en el primer siglo, todo lo del imperio, hace mención a algunos relatos que decía la gente que se les había aparecido Jesús resucitado. Entonces como se habla de que tiene que haber pruebas, diga conmigo pruebas, porque lo lógico es que me tiene que haber pruebas. Señores, sí hay pruebas, porque hay libros de historia que hablan de que Jesús apareció resucitado a varias personas. Amén. Y yo no te estoy hablando de un cristiano que copió como Pedro, porque si fuera cristiano estuviera en la Biblia. ¿Aló? Estoy hablando de un historiador del Imperio de Roma. Acuérdense que Israel estaba bajo el Imperio Romano y es muy común que los imperios tuvieran historiadores, personas que se dedicaran a investigar, personas que se dedicaran a anotar todo lo que pasaba en el reino. Vámonos a Juan capítulo 7, pero antes de irnos vamos a volver a la definición de lo que es apología, para que quede consignado en las mentes nuestras y obviamente en el video. Apología cristiana viene del griego apología, que significa defensa verbal. Diga conmigo, defensa verbal. Entonces aquí viene el primer punto. No es una defensa a puños. Aló. No es una defensa con gestos. Aló. No es que vamos a hacerle mala cara. ¿Usted ha visto cristianos que por usted no ser de falda larga te hacen mala cara? ¿Ah? Aquí nos hablan es de una defensa verbal, pero con argumentos. Diga conmigo, con argumentos. No te hablan de mala cara, no te hablan de malos gestos, no te hablan de mirarte por debajo del hombro.
Entonces el original, la palabra original griega dice defensa verbal, discurso en defensa. Diga conmigo, tiene que haber un discurso para defensa, para defensa. Continuemos. Se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Alguien que diga conmigo racionales. Porque con esto vamos a tratar de, no de convencer a alguien, escúchame lo que te vengo a decir, porque es que resulta que la gente no se convence, la gente le entrega el corazón a Jesús. ¿Estamos? Usted no va a convertir a alguien al cristianismo porque usted aquí hable mucho y defienda al cristianismo, defienda a Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿pero por qué entonces lo hago? Vuelvo y se lo digo. Porque es que el que necesita crecer y el que necesita convencerse es usted. Amén. Para mí el diezmo y la ofrenda, aunque lo he dicho, lo di al siguiente domingo de haber asistido a la iglesia. Para mí no fue difícil darlo. Para mí fue difícil convencerme de que debería darlo. Y siempre estaban los ataques. Y siempre estaba mi investigación en la Biblia acerca de si debo o no debo hacerlo. Si debo o no debo hacerlo. Porque Satanás, aunque tú lo hagas, escúchame, siempre te está dando en la cabeza la idea de que no debes hacerlo. A través de los comentarios de la gente. Entonces entendí que solo cuando yo empecé a hablar con alguien que criticaba el diezmo y me lo decía a mí, que hablaban mal de la ofrenda y me lo decía a mí, solo cuando empecé a hablar de eso, es que empecé a convencerme de la realidad y la bendición que es el diezmar y el ofrendar. Amén. Entonces usted no va aquí a convertir a nadie porque el que convierte es el Espíritu Santo. Usted no sabe el día que usted le abrió el corazón al Señor, ¿sí? Porque alguien lo trajo y llegó a este lugar guiado ya sea por una persona o por el Espíritu Santo, ¿sí? Y usted abrió el corazón aquí en esta iglesia o en alguna otra congregación, pero le abrió el corazón al Señor y por eso hoy está aquí, por eso hoy está creyendo en el Señor. Pero la gente que no está caminando con el Señor y que no ha caminado con el Señor, tienes que hablarle de una manera lógica, no para convencerlos, sino para que se convenza usted y para que ellos dejen de hablar las babosadas que están hablando. Amén. Entonces dice Juan capítulo 7, versículo 16, que Jesús les respondió y les dijo, vamos a ver qué respondió Jesús, y ahorita vemos a quién le respondió. Mi doctrina no es mía. Mire lo que está diciendo Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Diga conmigo, mi doctrina o la doctrina no es mía, sino de aquel que lo envió. ¿Quién envió a Jesús? Papá. Dios Padre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso lo dice Jesús un montón de veces en los evangelios, ¿sí? Que Él lo envió su Padre. Entonces, la doctrina tampoco es tuya y mucho menos mía. Si no era de Jesús, menos era mía, como pastor. ¿Aló? Entonces, Jesús dice, la doctrina no es mía, sino del que me envió. Si yo hablo, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ojo a esta parte que leímos. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí viene la pregunta. Es que esto solo es para el que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque el que no quiere hacer la voluntad de Dios utiliza argumentos lógicos para hablar en contra de la palabra, para no hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Por qué la gente creía? Porque había algo que sentían, algo que Él irradiaba. Yo no sé si usted cuando viene a esta congregación, usted se sienta ahí o está de pie en la alabanza y usted siente una conexión con tu Creador. Usted siente algo diferente aquí que afuera. ¿Alguien siente algo aquí diferente? Amén. Cuando se está hablando de la palabra, acuérdense que, y los vuelvo y los invito al mensaje del jueves, la palabra es Jesús.
Explicamos por qué la palabra Jesús, cada palabra de la Biblia que se suelta aquí es Jesús. Y Jesús es la palabra, y esa palabra que se suelta, usted empieza a sentirla real, usted empieza a sentirla en su corazón, usted empieza a sentirla que Él mismo le está hablando. Amén. Pero no pasa eso con la gente que busca argumentos para poder convencerse de no ir a una iglesia. Convencerse de no tener que venir a la iglesia, de tener que seguir a un Dios malo, a un Dios que mata, a un Dios que asesina, a un Dios derramador de sangre, a un Dios que viene a juzgar y a un Dios que viene a condenar al mundo al infierno. Entonces la gente se tiene que llenar de argumentos lógicos del por qué no hacerlo. Pero usted como creyente, como cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo. Por eso es que hay gente que dice yo no soy cristiana. ¿Por qué? Porque no son seguidores de Cristo, creen en Cristo, pero no siguen a Jesús. Y para ser salvo, Jesús mismo dijo que era necesario seguirlo. El que no siga a Jesús no es salvo, aunque haya creído en él. Aló. Porque es que creer de verdad, porque una cosa es decir que creo y otra cosa es creer de verdad. Porque el que cree sigue a Jesús. El otro simplemente utilizó un verbo, creo en Jesús. Eso está igualito al que muestra el trasero y dice, aquí creyendo en Jesús. No tiene correlación entre la fotografía y lo que dice. Mucha gente no tiene correlación lo que es, lo que hace con lo que dice creer. Amén. El que habla por su propia cuenta, dijo Jesús, su propia gloria busca. Ojo a esta parte que es fabulosa. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Cuando usted vea a alguien hablando de algo de la Biblia, algo de Dios, identifica si está hablando para que lo alaben, para que para que él se sienta bien, para que la gente crea en él o para que la gente termina creyendo en Jesús. Amén. Porque dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Jesús no buscaba su gloria, buscaba la gloria del Padre. Cuando aquí se predica, cuando aquí se va en medio de cada canción hablando, no se busca la gloria nuestra, sino la gloria ¿de quién? De Dios. Lo hacemos para que usted de aquí salga convencido de que Dios es real. O sea, lo hacemos para que usted aquí salga teniendo una mejor relación con Dios. Lo hacemos para que usted salga aquí lleno, fortalecido de la presencia de Dios. Amén. Entonces, siempre hay que evaluar eso. Que si la persona interlocutora, la que me está hablando de Dios, verdaderamente me está transmitiendo un mensaje para que lo miremos a Él, para que la gloria sea para Él. También por ese tiempo que les conté que me encontré con esta persona que realmente no me acuerdo cómo se llama, me encontré con otro personaje. Estaba en una finca, un día festivo, tenía que ser, y yo estaba en una hamaca, porque la gente que estaba ahí, pues realmente yo no tenía una relación con ellos, no las conocía. Yo estaba ahí y me fui a dormir. Cuando yo no duermo casi de día, porque cuando yo duermo de día me privo, y me privé. Pero en medio de la privada, que ya llevaba quién sabe cuántas horas dormido, empiezo al fondo a escuchar una discusión. Yo estaba en un mezanino de un segundo piso, era algo frente a la playa, la brisa entraba, entonces como que se metía la voz de los que estaban abajo al lado de la piscina. Y esa discusión, escuchaba yo y sentía eso que usted está dormido pero empiezas a sentir rabia. Eso que tú estás dormido y empiezas a sentir como que te está mentando la mamá, pero no es la mamá, sino a Dios. Y yo no era capaz de levantarme. Tenía poco tiempo de ser cristiano, poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo, podría tener 2 años de estar asistiendo a la iglesia. Y cuando me puedo levantar con un ojo dormido y el otro empijamado, bajo por inercia, sin saber realmente qué está pasando, porque usted sabe que usted dormido, usted tiene unas luchas, pero no sabe lo que está pasando. Y llegué y me senté donde está todo el mundo.
Había una cantidad de sillas así, compartían whisky, cerveza, aunque nadie estaba borracho, era gente socialmente estaban compartiendo con la familia. Yo me siento ahí donde encontré la única silla que había vacía y quedé un poco retirado del que tenía la vocería. Cuando lo escuché hablar dije, esa es la misma voz que escuchaba mientras estaba dormido. Y el hombre empieza a hablar con una facilidad de la Biblia, con unas citas bíblicas, con una destreza que te puedo decir que yo a estas alturas no tengo esa destreza de poderte decir que en Mateo tal dice ta, 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 ta. Y eso disparaba Biblia, ¿eh? Pero mientras él disparaba Biblia, yo escuchaba como que sentía aquí que algo que me decía, eso no es de Dios, ¿eh? Eso no es de Dios. Y el hombre sigue disparando y todo el mundo tenía la atención en él. Todo tenía, ¿por qué? Porque había un dominio de la palabra. Un dominio de la palabra, pero no te estoy hablando de la palabra de Dios, sino tenía tanto dominio en el hablar, ¿eh? Y como lo decía, que tenía cautivado a toda la audiencia que estaba ahí. Había gente de edad, había gente adulta, había adolescentes, niños tal vez estaban en otro lado porque no recuerdo en mi mente ese episodio. Y resulta que viene y sigue, y algo en el Señor me dice, el Espíritu Santo me habla en el corazón y me dice, pregúntele qué mala experiencia tuvo con Jesús. Y es cuando en medio de un bajón de voz logro yo preguntarle, disculpe amigo, 2 preguntas, la primera era mía. Usted habla muy bien muy fluidamente de la Biblia. ¿Usted es algún predicador, alguna persona, algún líder? Y segundo, ¿usted tuvo algún problema con Dios? ¿Usted siente que Dios le hizo algo? Y ahí el hombre en medio se metió el whisky completo y empieza a disparar y decir, que usted no sabe lo que me hizo Dios. Mira, desbarató mi familia completa. Nosotros somos colombianos, nos fuimos para Venezuela, pusimos una iglesia hermosa donde yo vendí mi casa, yo vendí mi carro, me fui para allá, empezamos la iglesia, todo bien. Pero con el tiempo murió mi esposa. Le dio cáncer. Yo seguí luchando a pesar de eso, pero la iglesia se cerró. Y empezó a hablar. ¿Usted cree que si Dios fuera Dios, hubiera pasado eso para alguien con el que sirve al Señor? Y Dios me dice en mi corazón y dice, pregúntale, ¿quién lo envió? Y yo le estoy diciendo, escúchame, podía tener menos tiempo en el evangelio que usted. Porque cuando usted decide hablar con alguien de Cristo, el mismo Dios le va a decir a usted que diga. Hay gente que dice, no, yo no oro porque es que yo no sé qué decir. Te aseguro que yo tampoco. Es en el momento que uno lo está haciendo que la presencia de Dios lo lleva a decir lo que tiene que decir. Amén. Y resulta que le pregunto, ¿quién lo envió a usted? ¿Quién fue su pastor que lo guió a irse a Venezuela? Me dijo, no, ninguno. Yo estaba en una iglesia, yo servía y sentí la necesidad. Ahí está el error, le dije, porque esa clase sí había asistido. Porque es que para usted ser nombrado como pastor, usted tiene que ser nombrado por alguien, ungido por alguien y dado la orden por alguien. En ese momento en que usted no lo hace, usted no tiene cobertura. Entonces usted es un rebelde. Y la Biblia dice que todos los desobedientes son iguales a los brujos. O si no, le hace primera de Samuel. Ahí se acabó la conversación. Él se levantó. La gente se levantó. Cada uno se fue a lo que fue a hacer a la playa y no a una conversación en contra de Dios. La pregunta que te hago es, ¿estarás tú igual de convencido que aunque no tengas conocimiento de la palabra, como podría tener ese señor, ser capaz de, cuando alguien está hablando mal del Señor, meter usted la cucharada y ser capaces de hacer lo que deje de hablar
No porque le hiciste un gesto, no porque le hiciste una mala cara o porque hablaste más duro que él o más fuerte. No porque intimidaste, sino porque tú tienes la presencia de Dios y aunque no sepas, el Espíritu Santo te va a guiar. Alguien que diga, yo lo voy a hacer. A ese tema es que los quiero llevar. Eso es apología. Defender la verdad de Dios. No quedarse callado cada vez que el diablo habla a través de la gente. No fue capaz de superar la prueba. Fue probado, pero no superó la prueba. Y no por eso es malo Dios. Porque ese es el Dios que nos quieren vender, un Dios malo, un Dios de juicio. Si el juicio viene, no porque Él sea malo, sino porque nosotros nos ganamos el juicio por el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios no mandó el juicio. Nosotros nos enjuiciamos. Es como si dijéramos, es que yo no me merezco la cárcel, pero acabas de robar, de violar, de asesinar, traficaste droga y dices que no te mereces la cárcel. ¿Aló? Entonces el abogado, el juez es malo porque me metió a la cárcel. Es malo porque yo solamente traficaba para ganarme la vida. El otro diría, ese juez es malo, hay que matarlo porque yo solamente mataba a la gente porque me pagaban como sicario. Escúchame, la ley está dada, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo. Él es el regalo de Dios. Entonces, él hablaba de la palabra de Dios y citaba citas bíblicas para que la gente lo viera a él. Pero uno habla para que la gente lo vea al Señor. Amén. Continuemos, por favor. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Jesús dijo que Él era la verdad. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ¿quién me envió a mí? A mí no me envió el Padre, me envió Jesús. ¿Quién te envió a ti? Jesús. ¿Aló? El Padre envió a Jesús, Jesús te envía a ti. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan más discípulos. Enséñenle a obedecer todo lo que yo les enseñé a ustedes. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aló! Amén. Entonces usted fue enviado por Jesús. Porque Jesús fue enviado por el Padre. Y usted tiene que agradar al que lo envió. Si usted agrada a Jesús, que fue el que lo envió, entonces dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Diga conmigo, no hay injusticia. Todo lo injusto que tú hagas es borrado. ¿Aló? Todo lo injusto. Por eso el rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Aunque si le hacían una encuesta a las mujeres con que vivió, dijeron, no, es un desgraciado. Si entrevistaban a alguno de los hijos de David, dijeron, no, ese es mal papá. Pero todo fue borrado. Todo fue borrado. ¿Por qué? Porque él buscaba la gloria de Jesús. Amén. Juan capítulo 7, versículo 20. Cambié de versión. Voy a seguir con la misma lectura, pero en una versión diferente para verlo como más fácil el juego de palabras. La gente le contestó a Jesús, ¿estás loco? ¿Quién quiere matarte? Diga conmigo, ¿estás loco? Diga conmigo, ¿estás loco? Jesús le dijo, todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión. Y ustedes la practican aunque caiga en sábado. Esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino de antes, cuando aún vivía Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés, ustedes circuncidan a un niño, aunque sea sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en sábado? Mira cómo contesta Jesús lógicamente
¿A quiénes? A los sacerdotes, a los fariseos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Cualquiera podría entender quiénes eran los sacerdotes, ¿verdad? Todos los que tenían el oficio sacerdotal de la época para bendecir al pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos políticos que antes no eran políticos, que eran personas religiosas que estaban en el templo, que tenían autoridad en el templo, que servían en el templo, pero que un día llegó el rey, el César, que invadió Roma, se apoderó de Roma, y para poder manejar una cultura diferente como Israel, les pasó mermeladita, les pasó sueldo a estas personas religiosas, y ellos se convirtieron en un estamento de la sociedad política para con Roma, para mantener el orden social en Roma, que no hubiera una sublevación en Roma, mientras que enseñaban la ley de Dios. Entonces, esta gente religiosa viene y empieza a criticar a Jesús porque Jesús sana a un enfermo el día sábado. Diga conmigo, sanó a un enfermo el día sábado. La gente religiosa, ahora vamos a encontrar la gente religiosa. La gente religiosa lo va a criticar todo. Diga conmigo, el religioso lo critica todo. El religioso te critica cómo caminas, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te peinas. El religioso te critica cómo es tu iglesia, cómo es la dinámica de tu iglesia. El religioso te va a criticar por qué no vas tantas veces a la iglesia. Te va a criticar por qué jueves y no miércoles. Te va a criticar por qué domingo en la mañana y no uno en la tarde. Y te va a criticar todo lo que él crea que tiene que criticar. Amén. Entonces, ¿cómo le contestó Jesús a esa persona o a esas personas? Porque eran muchos. Diga conmigo, con la razón. No con la fe. Jesús no podía discutir un tema de fe con alguien que no tenía fe, porque el religioso no tiene fe. Si el religioso tuviera fe, fuera diferente. Cuando tú pasas por o más bien, un religioso pasa por tu casa y tú estás en la puerta y ve que tú no eres como él, te hace mala cara, te mira debajo del hombro o te dice algo, te tira una puya. ¿Es o no es? Entonces Jesús no se quedó callado, tampoco le metió el pie para que se cayera. Jesús le contesta con la razón y les dice lo siguiente. Como ellos eran religiosos, sabían Biblia. Y le dice, mira, aquí el asunto es el siguiente. ¿Acaso Moisés, la ley de Moisés no decía que había que circuncidar a los niños? ¿Qué es circuncidar? Cortar el prepucio del miembro viril del hombre. ¿Para qué? Para que haya un pacto con Dios, porque era necesario sangre. Alguien me está mirando así como raro, me está diciendo, o sea que me tengo que hacer eso. No, porque allá la sangre la puso Jesús. Estamos en el nuevo pacto. Porque en todo pacto tiene que haber sangre. Antes Jesús no había venido, había que... Entonces Jesús empieza a decirle, bueno, ¿acaso no sé, el día sábado, Moisés no presentaba a los niños para que se circuncidaran? Ellos contestaron, sí, sí, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay, fariseos, en que yo sane a un enfermo el día sábado? ¿Aló? Diga conmigo, la razón. Le mostró por la razón de que sí, como el día sábado no se podía hacer nada. Es decir, había inclusive hay un cuento por ahí que en la Biblia que contó Jesús, que si un animal se caía en un pozo y como era sábado, ¿lo ibas a dejar ahí en el hueco? Porque la mayoría de gente dijera, no, yo no lo puedo sacar porque no se puede hacer nada el sábado. Solamente ir a la iglesia, levantar las manos, adorar, pero no se puede hacer nada ajeno a eso. Se cae la mamá y va a templar por allá y usted, no te puedo recoger hoy es sábado. Amén. Entonces le contestó con la lógica. Mira, la lógica es la única forma de contestarle a los religiosos y a aquellos que no caminan con el Señor. Amén. Amén. Y los religiosos están por todas partes. Las iglesias están llenas de gente religiosa. Gente religiosa que te va a decir y se va a creer más que tú. Y de pronto tú tienes mayor relación con Dios que ellos. Pero ellos te hablan de que duran 3 horas. ¿Aló?
¿Aló? Ellos te dicen, duramos 3 horas. A esos que duran 3 horas, que dicen, de rodillas, duramos 3 horas. Yo te invito a que le hagan una prueba lógica. Tráiganlo al patio de su casa. Venga, vamos a orar, vamos a arrodillarnos, vamos a ponernos aquí de rodillas. Y algunos ni arrodillados se van a poder. No, es que a mí me duele la chocosuela. Y no es que usted ora 3 horas de rodillas. ¿Aló? Ven, vamos a orar y están ahí. Y está. Siempre use la razón para el religioso. Y siempre use la razón con aquella persona que está apartada. Y siempre use la razón con aquellas personas que no conocen al Señor. Amén. Pero con los nuestros, con los que estamos metidos en el fuego, ahí no se usa la razón. Ahí se habla de fe. Ahí se habla de creer la palabra del Señor y obedecerla. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Miren lo que continúa diciendo Jesús. Jesús, devuélvete para poder coger el hilo. Devuélvete. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés ustedes circuncidan a un niño, aunque sea sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre el día sábado? No digan que algo está mal solo porque así les parece. Miren lo que dijo Jesús. Usted debería aprenderse esa cita bíblica y mostrarla. No diga que algo está mal porque solo le parece. A mí me parece que en su iglesia eso de las luces no es de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Apagan las luces y le ponen luces de colores. Yo en el aniversario echaron humo. ¿Aló? Amén. No digan que algo está mal solo porque así les parece, le dijo Jesús. Antes de afirmar algo, dijo Jesús, deben estar seguros de que así es. Y eso también es para nosotros. Antes de afirmar algo, debemos estar seguros que así es. Amén. Ese día quedaron calladitos, se fueron. Y Jesús quedó con su gente y siguió predicando. ¿Sabes a quién había sanado Jesús ese día? A un mudo ciego. Dice que el mudo ciego tenía un demonio y Jesús le echó el demonio. Y cuando le echó el demonio quedó sano. Bueno, sigamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Ahora vamos a cambiar de personaje. Yo no le voy a hablar de Jesús, ahora le voy a hablar de Pablo. Para la gente lógica, es decir, aquellos que utilizan la lógica, hay que ponerlos a pensar quién era Pablo. Pablo no era ningún pintado en la pared. Si Pablo no existe, deja de existir el 80% del Nuevo Testamento. O el 70% más bien del Nuevo Testamento. Entonces, el 70% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, a Tesalonicenses, a Filipenses, la carta a Tito. ¿Sí? Entonces, es necesario entender que Pablo era un fariseo de pura cepa, como él se autodenominaba. Se autodenominaba de esa manera para cuando iba a hablar con la gente religiosa, porque él fue religioso. Un fariseo era esa persona religiosa, pero a la vez política. Y él dice, yo era un fariseo de pura cepa. Sí, yo sí era fariseo. Al punto que pedía permisos legales al gobernador para poder perseguir, maltratar, inclusive matar a los cristianos. Porque iban en contra de la norma de Dios. Miren lo que era Pablo. Pablo lo acepta. Yo pedía permisos legales
para perseguir, matar, dejar en ridículo, maltratar a los que seguían a Jesús. Como alguien que pedía permisos legales un día tuvo un encuentro personal con Jesús. Porque cualquiera puede tener un encuentro personal con Jesús, al tal religioso más grande. Y este hombre que era uno que se jactaba de cumplir la ley de Dios. Es decir, este hombre era casi perfecto. Porque cumplía la ley de Dios. Pero le faltaba lo más importante, no conocía a Jesús. Y como no conocía a Jesús, perseguía a Pedro, perseguía a Juan, perseguía a los discípulos, perseguía a los seguidores de Jesús para maltratarlos, golpearlos, cogerlos a latigazo e inclusive llevarlos a la muerte. Dice que, y hay un relato que está en Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas. Lucas era médico. Él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, donde dice que estaban apedreando a Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo. Un joven que servía en las mesas a las personas necesitadas y que predicaba el Evangelio del Señor. Esteban era uno de los diáconos de los discípulos. Y resulta que ahí estaba Pablo dando el aval, dando con su cabeza el sí de la muerte de Esteban. Ahí estaba Pablo. Porque el religioso no logra ver las maravillas de Dios. Dice la Biblia que Esteban estaba tan lleno de la gloria de Dios que levantó su mirada. Estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y al levantar su mirada ve a Dios Padre, porque se abre el cielo. Dice, veo a Dios Padre y al lado a Jesucristo. Es decir, la Trinidad en pleno. Estaba lleno de la gloria de Dios mientras lo estaban apedreando. Y tiraban una piedra tras otra. Y Pablo, sí, denle más hasta que lo maten. Porque el religioso siempre te va a querer condenar, pero en vida. La condenación es allá, no acá. Pero el religioso siempre te está condenando. ¡Aló! Siempre te está juzgando. Siempre te está señalando. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor, se le cae, dice, primero que todo quedó ciego. Y después de unos días fue sanado y se le cayeron como escamas. Pero era algo simbólico. Que él entendiera que tenía escamas que no le permitían ver lo espiritual. ¿Sabes qué le dijo Jesús cuando se le apareció? Jesús resucitado. Jesús resucitado, ya había resucitado, se había ido al cielo y se le aparece la presencia de Dios. Y le dice, Pablo, y él pregunta, ¿quién es? ¿Dónde estás? ¿Quién me habla? Yo soy el Dios al cual tú persigues. Mira lo que le dijo, yo soy el Dios al cual tú persigues. Dice que cayó de rodillas y dijo, perdóname. No sabías que tú verdaderamente eras Dios. Amén. Veamos qué pasa con Pablo. Corintios, por favor. Ruego pues que cuando esté presente, no tengas que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Contra alguno que nos tiene como si anduviésemos según la carne. Vamos a traducir eso. Te está diciendo, mire, cuando llegue allá yo soy osado. Y voy a usar mi osadía si es necesario para hablar con aquellos que están diciendo que yo ando en la carne. ¿Aló? Estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba en la carne. Ya no era el perseguidor de la iglesia, ahora era el apóstol Pablo. Era el que había fundado esa iglesia. No estaba en la iglesia porque estaba fundando otras iglesias. Y la gente estaba diciendo que Pablo anda en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque aquí todos andamos en la carne, ¿cierto? Amén. Pero no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. Diga conmigo, esa gente tenía argumentos. Mira, Pablo anda en la carne por esto, aquello, y ahí no lo dicen. Ahí no dicen qué tipo de habladuría habían inventado. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Sí?
Tal vez alguno está diciendo, Pablo no tiene mujer. Ese es del otro bando. O tal vez otros dirían, imagínate, ¿quién manda sin mujer? Ese tiene sus arrocitos en bajo por ahí. ¿Quién sabe que habían hablado del apóstol Pablo? Entonces él dice que las armas que él tiene derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Diga conmigo, todo pensamiento se tiene que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuál era el problema real de la iglesia? El problema real no era que Pablo estuviera en la carne. El problema era que había gente en el interior de la iglesia que no quería obedecer la palabra del Señor. Entonces, para evitar que lo pusieran a obedecer la palabra del Señor, lo que hacían era hablar mal del fundador de la iglesia. No del pastor, porque el pastor estaba ahí con ellos. No se sabe en el momento quién era el pastor. Pero sí del fundador de la iglesia, del apóstol de la iglesia, que estaba pendiente de la iglesia. Entonces, con ese argumento, ellos decían, ¿y para qué me bautizo? Con ese argumento decían, ¿para qué voy a ir a la habitación del Espíritu Santo a orar? ¿Aló? Bajo ese argumento ponían pero, ¿yo para qué voy a servir? ¿Estamos o no estamos? Pero Pablo dice, aunque tenga que ser osado, voy a ir a hablar con ustedes. Ese tiempo de ser osados nosotros, no de quedarnos callados. Yo fui osado ese día y, ¿sabes? No se me ha presentado ninguna otra situación así de ese nivel tan bárbaro. Más de 30 personas escuchando a una persona que había sido pastor, que nadie había nombrado como pastor, sino él mismo. Recientemente, un transportador con el que iba, llevaba a Buenos Aires, le pregunté, yo estaba convencido que él iba a alguna iglesia. Y le pregunté, oye, ¿en qué iglesia te estás congregando ahora? Me dice, no, en este momento es diferente, Germán, te voy a explicar. Ya ahorita mi hermano y yo no nos congregamos, nosotros lo que hacemos es ir a la iglesia que nos invite a predicar. Sí, yo te entiendo, estás haciendo un evangelismo, pero ¿en qué iglesia asistes? ¿Quiénes son tus pastores cuando no vas a predicar? Y se quedó. No me has entendido. Es que ya yo estoy como en otro nivel. Yo voy a predicar con mi hermano. ¿Sabes cómo es qué pasa con eso? ¿Ah? No puede haber, escúchame, cristiano sin iglesia. Base. ¿Aló? No puede haber evangelista sin pastor. Si no estamos bajo una congregación, no es de Dios. Diga conmigo, una congregación. Pero la congregación tuvo que haber sido formada porque alguien te envió y ese alguien tenía que ser tu pastor. Y te cuento algo que me pasó a mí la anécdota cuando se fundó la iglesia. La razón social de nuestra iglesia es Centro Bíblico Internacional Abraham. Nuestro nombre conocido es Iglesia Casa Abraham, ¿correcto? Pero si usted se va a los papeles, en los papeles aparecemos es como Iglesia Centro Bíblico Internacional Abraham, ¿correcto? Es como McDonald's. Usted va y mira la factura y no dice McDonald's, dice Arcos Unidos de Colombia, ¿correcto? Entonces, yo recuerdo que Dios me dice a mí, Germán, corre más rápido que el río del pecado. Me muestra una visión, primera vez. Mira, fue la primera y única vez. Yo no te puedo decir que llevo 2 veces que escuché la voz de Dios audiblemente. Solo escuché la voz de Dios ese momento y eso fue hace más de 20 y tantos años. Estaba yo en mi habitación, solo en la casa, orando y en ese momento escucho la voz audible de Dios, primera y última vez en toda mi vida, que me dice, mientras veía una visión, corre más rápido que el río del pecado. Y empieza a mostrarme la aparición de una iglesia, y obviamente en soledad, porque yo veía el río Magdalena, pero veía corriendo después del puente, o sea, entre Barranquilla, obviamente, y
y Malambo. Ese era el trayecto donde yo corría en lo espiritual. Pero la iglesia aparecía en el momento en que yo cruzaba a los límites de Soledad. Es decir, yo veía el puente Pumarejo, para acá es Barranquilla, para acá Soledad. Y yo decía, es para los lados de la 30. El mapa que yo veía en la visión, si es para estos lados de la 30. ¿Sí? Entonces yo fui y hablé con mi pastor y le conté. ¿Sí? Y me dice, Germán, esto fue de pasillo. Me dice, tienes que traerme un proyecto. Esto no es así. Y yo, bueno, pastor, chao. Y yo, miércoles, un proyecto. ¿Y cómo se presenta un proyecto de esto? Y me busco a alguna persona de la misma iglesia, ¿sí? De mi iglesia. Yo decía, bueno, este ha sido pastor, lo conozco, sabe dónde trabajo, llega allá, ha ido allá al almacén a orar. Entonces fui a hablar con el hermano, le dije, hermano, mire, necesito esto y esto y esto y esto. Yo le puedo ayudar. Ay, qué bueno. Obviamente él había presentado proyectos, había estudiado. Dice, este es el hombre. Empezamos a hacer un proyecto pero escúchame, fue increíble. ¿Por qué? Teníamos que conocer todo lo que pasaba a nuestro alrededor desde el punto de vista espiritual. Es decir, que yo no sabía nada. Yo no sabía cuáles eran los demonios de esta parte. No sabía qué pasaba aquí. Tuvimos que empezar a mirar lo espiritual hasta que todo se plasmó en un proyecto. Pero hay una frase que siempre me decía. Yo conozco al pastor Rafael. Te va a decir que no. Pero yo conozco un montón de pastores que te pueden decir que sí. Ellos están interesados en abrir iglesia. Yo le decía, pero si ellos no son mis pastores, ni siquiera los conozco. Si mi pastor dice que no, es porque Dios dijo que no. Era lo que me habían enseñado, es lo que dice la Biblia, y era lo que yo creía. Pero por mucho tiempo él me decía, no te van a aceptar. Y yo, si no me aceptan no hay problema. Porque si el que me mandó fue Dios, pues Dios tiene que hablarle a él. Y siempre me han enseñado que si Dios me habla a mí, me lo confirma a través de mi pastor. Porque si no, no es de Dios. Bueno, listo. En fin, al cabo, yo era un novato al lado de él. Fui, presenté, llegué con él. Y el pastor me dice, él no entra. Hermano, ¿qué haces con ese personaje? Ah, no, pastor, como él es de aquí de la iglesia. Sí, hay gente que viene a la iglesia, pero... Ajá, cuéntame. Duré exponiéndole el plan. ¿Sí? Iba por la página 12, como 12. Y ya le había dicho cómo se iba a llamar la iglesia Abraham, porque era padre de multitudes. Y me dice, Germán, usted no sabe que este sueño lo tengo yo hace muchos años, inclusive ya le ha dicho a varias personas, pero ninguno se quiere ir para allá. Inclusive le he dicho a personas que son de allá, abramos una iglesia allá. No, y están metidos acá. Yo no sé si el tema es que les gusta el norte, fue lo que me dijo. Pero eso va. Nos vemos después del viaje. Miércoles el pastor no llegaba. ¿Quién sabe cuántas semanas duró? Y lo llamo yo. Pastor, ya tengo todo listo. Mire que ya está arrendado el lugar. Usted quedó en venir el primer servicio, que no sé qué. Me metió una esparpajada. Espérate. Después lo volví a llamar. Listo. Va porque va. Y empezó la iglesia en la cual estamos. Una iglesia donde tratamos de que usted lo vea a él. Amén. Entonces aprenda este tema y no se quede callado. El Espíritu Santo te llevará a que defiendas tu fe. Amén.